Bueno, ya lo veíamos en el informe, una de las alianzas que se han presentado, bueno, tiene a Fiorella Molinelli como candidata a la presidenta. Ella es una alta funcionaria que ha estado muchísimos años en el aparato estatal, como en la creación de proyectos, en gestión pública, ha sido presidenta ejecutiva de Salud y bueno, también ha sido exministra de Inclusión Social. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Albina. Gracias por la invitación. Bueno, me gusta que esté acá y que se pueda responder de manera directa, sin rodeos. Usted está aspirando a un alto cargo y la verdad es que creo que hoy por hoy los peruanos tenemos que hacer un sesudo, ¿no? Conocimiento, tener un sesudo conocimiento de quienes aspiran el máximo cargo del país. ¿Quiénes la van a acompañar en la plancha presidencial? Sí, a ver. Primero comenzar diciendo que esta alianza es una alianza entre Batalla Perú y Fuerza Moderna con un enfoque de construcción descentralista. O sea, tenemos que comenzar a cerrar heridas reconstruyendo a nuestro país desde las regiones hacia la capital. ¿No? Las regiones han estado olvidadas durante décadas y creo que esa es nuestra mirada. Lo segundo es, el Jurado Nacional de Elecciones nos exigía distribución de curules y de plancha presidencial. La presidencia ha quedado en Fuerza Moderna y las dos vicepresidencias en Batalla Perú. En mi caso han aceptado que sea precandidata a la presidencia y respecto a Batalla Perú, ellos van a decidir en las próximas semanas quiénes van como fórmula de vicepresidentes. Hay una posibilidad de que el gobernador Sósimo Cárdenas asuma la primera vicepresidencia y conversaron sobre una maestra, ¿no?, que puede asumir la segunda vicepresidencia. Y eso también se tendría que ver, ¿no? Porque tendría que renunciar. Y la idea es conversarlo para presentar una mejor fórmula para la ciudadanía, ¿no? Ahora, hay nombres que han aparecido y que son conocidos, ¿no?, en la política. Gilbert Violeta y Janet Sánchez, ¿correcto? Gilbert Violeta iría como diputados Lima. Gilbert Violeta es el jefe de la Comisión Política de Fuerza Moderna. Janet Sánchez ha sido excongresista, expresidenta de la Comisión de Ética y estaría yendo como diputada al Callao. Hay quienes le preguntarían, Gilbert Violeta, ¿por qué? ¿Por qué reciclar a personajes que en su momento fueron criticados, fueron cuestionados? Marisol Perestello en algún momento, no directamente, pero dio a entrever que era como un gorgojo del arroz. Gilbert Violeta es una persona con amplia experiencia, es un abogado constitucionalista, pero además con una amplia experiencia política. Él ha participado en proyectos políticos, si mal no recuerdo, desde el 2011, digamos, en la esfera presidencial. ¿En algún momento se le acusó a él de pedir pagos por incluir personas en la lista de Peruanos por el Cambio en su momento? Mira, lo que te puedo decir al respecto es que yo personalmente me he tomado el trabajo de ver su legado en el tema penal y no tiene ninguna denuncia penal. Claro, fue que la carga más bien él dijo que él iba a denunciar a Marco Maldonado. ¿Lo llegó a denunciar por esta acusación? No, desconozco, pero lo que te puedo decir es que yo personalmente he podido revisar su legajo y no tiene absolutamente ni una imputación penal. Entonces es una persona que no está manchada, los costos políticos a veces hay que asumirlos, pero creo que su valiosa experiencia como abogado constitucionalista, como una persona sólida en sus conocimientos, es una cosa que yo rescato y además me enorgullece que nos acompañe dentro de nuestro partido. Usted habla de costos políticos y en su momento, a propósito de Gilbert Violeta, se pronunció también marcando distancia, por ejemplo, de Martín Vizcarra. ¿No? A usted en algún momento se la relacionaba muchísimo con Martín Vizcarra, se decía que eran muy cercanos, que él tenía mucha influencia en usted, en su gestión, en el Salud. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Qué opina de él en lo personal, como expresidente? Gilbert Violeta dijo que él era un traidor. Sí. ¿Usted? A ver, yo he trabajado 25 años en la administración pública, no solamente con Martín Vizcarra, con sendos presidentes de Fujimori hasta la primera semana de Castillo. En primer lugar, yo no trabajo para un presidente de la República, yo trabajo por mi convicción
como funcionaria pública al servicio de mi país. Respecto a Martín Vizcarra, yo he sido categórica en decir mi opinión. Primero, él tiene que responder como cualquier ciudadano ante la justicia. Yo no quiero politizar el caso, pero sí creo que desde mi visión política él contribuyó a agudizar la crisis institucional y a polarizar mucho nuestro país. Pero además ayudó a judicializar la política con el que se vayan todos. Claro. Y él fue víctima del que se vayan. ¿Traidor? Como dice Gilbert Violeta, ¿Vizcarra fue un traidor? Mira, yo no quiero entrar a poner clichés porque hoy día tenemos que comenzar a reconstruir el diálogo en nuestro país. ¿Usted sigue confiando en él? Yo pienso que, a ver, yo también he comentado, hay cosas en donde yo he visto que me hubiera gustado que él dé mejor la cara. Por ejemplo, cuando fue el tema de Chinchero, yo lo asumí. ¿Por qué? Porque uno defiende a sus equipos, siempre. ¿La dejó hasta el sola? final y da la cara. ¿La dejó sola? Claro, porque además yo fui la responsable de firmar la adenda y creo que uno no puede, alguien te da la espalda, no puede dejar de apoyar a tus equipos que siempre estuvieron y trabajaron honesta y técnicamente. Punto número uno. Si le dio la espalda, alguien que te da la espalda se convierte pues en una persona, en un traidor, ¿no? En alguien en quien uno ya no puede confiar. ¿Qué significa para usted hoy por hoy Martín Vizcarra? Adjetivos, porque poner adjetivos significa entrar en una discusión que no tiene sentido en estos momentos. Yo quiero ser, digamos, yo he deslindado claramente, él es una persona que tiene que responder a la justicia. Hay colaboradores eficaces, a mí eso me decepciona, porque eso le pone complicado. Yo sé, y también le he escuchado responder de esa manera, pero yo quería ir un poco más allá, ¿no? Porque usted, si bien es cierto, no era parte, ¿no?, del cogollo no político cercano, pero sí trabajó toda la gestión prácticamente de Martín Vizcarra. Entonces, tenía un nivel de cercanía, pero la vamos a dejar pero así. No solamente trabajé con Martín Vizcarra, trabajé la parte política desde PPK hasta la primera semana de Castillo. Sí, también entiendo que antes pasé Merino, pasé... Pero cuidado con eso, porque claro, hay quienes le pueden decir, entonces Fiorella Molinelli puede trabajar con todos. En algún momento usted misma había señalado de que la tildaron de ser la engreída de PPK, la engreída de Vizcarra, pero también hay que tener cuidado con eso, porque también hay quien le pueda decir usted no tiene bandera. Lo que pasa es que cuando uno sirve a su país y te enfocas a los resultados, yo siempre he sido una persona orientada al resultado. A mí la gestión me interesa y me interesa siempre que la gente vea el resultado de las obras y que inciden mejorando su calidad de vida. Entonces, yo me he formado casi 18 años en la parte técnica, otros 5 o 6 años en la parte política y siempre he trabajado con independencia. A mí ningún presidente me ha dado una orden de a quién poner, qué orden seguir, no. A mí me han respetado mis cuadros, mis equipos y mi gestión. Si alguien hubiera tenido injerencia sobre mis decisiones, estén por seguro que me retiraba. Hablando de su gestión, usted estuvo mucho tiempo y es muy recordada, ¿no?, como presidenta de Salud, en un momento tan difícil, ¿no? Si bien hizo cosas que se necesitaban y que se destacan, como las vías panamericanas, también fue una gestión donde surgieron muchas acusaciones y muchas denuncias, sobre todo por la compra de equipos sobrevalorados, por la compra de, incluso por la venta de camas UCI. Recordemos que en pandemia murieron muchísimos peruanos, ¿no? ¿Usted al momento podría asumir alguna responsabilidad política, ¿no?, al margen de las investigaciones? Sí, a ver. ¿De aquello que pasó? Hay una cosa que yo siempre digo. El gestor, la persona que hace y no se siente en su escritorio y no firma, nunca va a tener una sola denuncia. El que hace tiene que estar, digamos, a ver qué le va a caer sus observaciones de la Contraloría, de la Fiscalía. Lo más importante para un gestor, no fueron observaciones, ¿no? Hay que dar la cara. Yo te puedo asegurar que los informes de la Contraloría respecto a esa denuncia que mencionan no determinan ninguna responsabilidad civil, penal ni administrativa. Están colgados en la página web, apéndice 1. Por eso le preguntaba sobre la responsabilidad política, porque usted era la presidenta de Salud y todas esas situaciones surgieron durante su gestión. Entonces más de uno puede decir, a ver, vamos, la señora Molinelli ahora quiere ser presidenta, pero en su momento ella firmó estos documentos.
Sí. También, ¿no? Pero, entonces, ¿hay algún nivel de responsabilidad en todo esto que pasó? A ver, lo que hay que entender es que la presidenta, de acuerdo a la ley, Ajá. es la máxima autoridad política, pero hay una máxima autoridad administrativa, que es como el gerente administrativo de todo el sistema. ¿Sabes cuántos hospitales tiene salud? 450 hospitales. ¿Tú crees que la presidenta podría estar en la administración, porque cada hospital tiene su autonomía administrativa? Que yo podría estar mirando cómo actúa cada uno de los 450 administradores de cada hospital. Pero un presidente de la República sí tiene que asumir una responsabilidad. Y son más que 300 pero hospitales. Para eso, en la administración pública hay un tema que se llama el ROF, que determina las responsabilidades y delimita las funciones de cada uno de los miembros. Entonces, de mi lado, ¿qué he hecho? Siempre velar porque hayan buenos informes técnicos, buenos informes legales, y te puedo decir que soy casi una de las únicas que ha hecho compliance. ¿Qué significa compliance? Control de riesgos, crear comisiones autónomas que supervisan que toda la cadena de normativa se haya cumplido antes de que yo firme. ¿Por qué? Porque justamente antes de que yo firme tiene que haber una revisión por lo menos de 40 personas. Entonces fallaron esos filtros. Para que asegurar que se están cumpliendo con la normativa vigente, que cada uno ha cumplido con seguir los lineamientos. Pero no se dio. O sea, en la práctica, además, en la práctica, individualizar responsabilidades, que es muy importante. En la práctica no se dio. En la práctica hubo compras sobrevaloradas. Lo que pasa es que estás haciendo una apreciación que va en contra de la presunción de inocencia. Nos estamos acostumbrando como país a ir en contra de la presunción de inocencia. Y yo le entiendo por dónde va, porque también sé que en algún momento usted, aduciendo ese derecho, no le envió cartas a algunos periodistas, pero además sentencié. Sí. ¿Y quién me repara el honor? Por eso. Ese es el tema, pero no nos distraigamos en eso, porque usted está aquí y usted va a postular a la presidencia de la República y uno pregunta, y usted tiene la ventana abierta para responder y dar a conocer qué es lo que ha pasado. Entonces no nos vayamos por ese punto, porque la verdad es que yo siento que perdemos la esencia de la pregunta. Aprender a respetar. Me distrae por otros caminos y no quiero llegar a eso. Lo que yo quiero saber es en qué quedaron esos procesos. O sea, usted era la presidenta de Salud, entonces uno asume que si hay documentos firmados, se vulneraron estos filtros también, ¿no? Estos filtros de control. Es que vuelvo a repetir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si esos casos llegan a la última instancia y determinan que no hubo ningún incumplimiento normativo y que la gente hizo bien su trabajo? Estamos vulnerando el debido proceso, estamos vulnerando por eso le pregunto, esas investigaciones... Contestar solamente no, lo que pasa es que quiero delimitar el caso, ¿no? Quiere decir que a nivel judicial el caso de las compras sobrevaloradas quedó archivado. No, a ver, los procesos están en investigación y tienen sus tiempos. Todavía están dentro de los tiempos que están estipulados en la norma. Lo importante es, denuncias siempre van a haber. Hay denuncias que se archivan, por supuesto. Lo más importante es que tú demuestres digamos, que al final del camino se demuestre tu inocencia. No que tú demuestres tu inocencia, porque en el país nos estamos acostumbrando a demostrar inocencia, sino a demostrar culpabilidad. Pero la reflexión que yo hago es por qué tenemos que ver una denuncia cuya consecuencia final, como si ya se hubiera dado, es que la persona es culpable. Estamos equivocándonos como país, y eso ¿qué te lleva? A que los funcionarios públicos no tomen decisiones si no quieran firmar por miedo. En mi caso, si tú me preguntas, yo voy a firmar muchas veces. ¿Por qué? Porque si se trata de salvar una vida, voy a asumir las responsabilidades. Yo no voy a decir, yo me corro, no firmo, qué miedo, me van a poner responsabilidad penal y que se muera la gente. De ninguna manera. Ahora, entiendo que en el caso, porque fueron dos, ¿no? El caso de las compras sobrevaloradas y el de las camas UCI. Porque en pandemia habían malos funcionarios, malos médicos que empezaron a vender camas UCI. No hay justificación, pero lo cierto es que faltaron camas UCI. Entiendo que en Salud usted misma denunció ese caso. Así es. ¿En qué está? ¿Cuál es la situación de ese proceso? Bueno, nosotros hicimos una investigación de parte. Esto no fue a través de ninguna, digamos, comenzó el origen del caso desde una denuncia que se formuló a través de nuestra Comisión de Integridad. Y yo fui muy firme y categórica en decir, esto no queda impune.
jugar con la vida de los peruanos de ninguna manera. Hicimos toda una investigación interna y la presentamos a través de nuestro órgano correspondiente a la Fiscalía. Sí. Ya la Fiscalía son, digamos, los responsables de continuar con la investigación. Entiendo que ellos vienen haciendo su trabajo. Y eso es, o sea, uno tiene que ser firme respecto a... O sea, el proceso sigue, la investigación sigue, todavía no se ha concluido en ese caso. Entiendo que hubo una intervención que fue pública respecto a prisiones preventivas, que fueron de público conocimiento, sí, ¿no? Ya después, más allá de eso, no he seguido el caso porque yo ya salí de salud. Dos preguntas finales, sí, así, rapiditas, tipo ping-pong. ¿Cómo se calificaría usted? O sea, ¿qué dejó de hacer, mejor dicho, y qué pudo hacer, que le quedó pendiente en salud? Creo que me hubiera gustado, si no nos tocaba pandemia, que fue un periodo difícil, terminar con la reforma de la integración del sistema de salud a través del intercambio prestacional, que es hacer que cualquier peruano pueda acceder a la salud más allá de que sea MINSA y ESalud. Y eso requería una coordinación al más alto nivel para habilitar un esquema que te permita que se financie bien la operación sin perjudicar al usuario o al paciente que iba a ser asignado a cualquiera de los dos niveles de atención. Ahora, frente a la candidatura, entiendo, o salvo tenga otra propuesta, que su caballito de batalla va a ser el descentralizar, ¿no? Que la gestión pueda llegar de la provincia a Lima y viceversa, ¿correcto? Trabajar desde las regiones, reconstruir a nuestro país con una verdadera descentralización fiscal que no solamente pasa por entregar funciones, sino por capacitar a los cuadros, meritocracia. Sobre todo capacitarlos, ¿no? Porque no hay... Y recursos que digamos, hay que generar un mecanismo de incentivos. Sí. O sea, si una región comienza a trabajar bien, ejecuta bien su presupuesto, las obras se concluyen, el presupuesto que se consolide en esa región se tiene que quedar en esa región. Hoy no ocurre eso, regresa a Lima. Claro. Y eso es lo que tenemos que cambiar en el Perú. ¿Lucha contra la corrupción, inseguridad? Sí, tenemos nuestro plan que ya estamos afinando. Tenemos una lucha firme contra la corrupción. Creo que el Estado tiene que comenzar a aplicar en los mecanismos de compliance, que significa reducir riesgos dentro de la administración pública, que es lo que te decía. Nosotros somos la única gestión que hemos aplicado compliance, reducción de riesgos, y eso ¿qué significa? Tener como supervisores internos que velen porque en instituciones grandes todo ese nivel de control es difícil. Entonces tienes que poner cosas que no te exige la ley, pero que contribuyen a reducir riesgos. Luego hemos creado mecanismos de denuncia con protección al denunciante importantes, que hoy las administraciones tampoco lo tienen, y por eso es que la gente no se atreve a denunciar. ¿Inseguridad? En inseguridad ciudadana nosotros hablamos de 4 temas. Primero, la reforma del sistema de justicia, una reforma integral. Reforma del sistema penitenciario, reforma de la policía, prevención inteligente enfocada en los jóvenes con visión comunitaria. Reconstruir comunidad, no policía represiva, sino policía comunitaria. Bueno, vamos a seguir. Ojalá que podamos tener más oportunidades para poder conversar sobre propuestas. Gracias. Vamos a seguir, por supuesto, teniendo a más precandidatos, candidatos. Gracias a Fiorella Molinelli porque puede venir acá las veces que usted quiera, responder de manera abierta. Estas son las veces que me inviten, acá estaré. Muy bien, gracias. Gracias, Fiorella Molinelli.